Elaboración de tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados. Verificaremos cómo se hace esta elaboración de tablas. Bueno, para empezar antes de armar nuestra tabla, tenemos que calcular tres cosas mediante tres fórmulas que vamos a revisar a continuación. Primero tenemos que calcular el rango. Ese rango se define como la letra R y se calcula mediante esta fórmula. Aquí la tenemos. Rango igual a el valor más grande de los que tenemos en la muestra menos el valor más pequeño. Enseguida, ya que tengo calculado el rango, ahora voy a encontrar el número de intervalos o de categorías que voy a hacer en mi tabla. Número de intervalos que va a representarse por medio de la letra K. Y esta se va a calcular mediante una fórmula que se llama la fórmula de Sturks. Aquí la tenemos, que es K igual a 1 más 3.3 logaritmo de n, logaritmo en base 10 de n, donde n va a ser el número de datos y k, como habíamos dicho, ya será el número de intervalos. En este caso, en algunas ocasiones nos darán, a la hora de aplicar nuestra fórmula, nos dará decimales, y entonces lo que debemos hacer es redondear. ¿Cómo se hará este redondeo? Va a ser un redondeo simple, donde es tal y como lo conocemos, como el de nuestras calificaciones, en donde si tenemos un decimal que es 0.5 o mayor, vamos a pasar al siguiente entero, y si es 0.4, bueno, a partir de 0.4 menor, vamos a bajar al entero anterior. Tenemos aquí un par de ejemplos. Tenemos cuando K vale 6.28, como podemos darnos cuenta, el primer decimal es 0.2. Entonces, como en este caso es 0.2, nuestro redondeo se quedaría en 6. Ahora, cuando K vale 6.5, ahí tenemos un caso en el que debería subir. Entonces redondeamos a 7. No nos olvidemos que como en este caso estos son, o K se refiere a número de intervalos, pues siempre se va a redondear a números enteros. Bueno, la tercera fórmula es la de la amplitud. Es calcular la amplitud. Aquí tenemos la fórmula. Se le conoce como amplitud, o también en algunas ocasiones le ponen ancho o tamaño de clase. Y en algunos otros autores también ponen en lugar de C una A, pero es exactamente lo mismo, se tiene que calcular. En este caso, probablemente también nos den números decimales y también tengamos que redondear, nada más que aquí tenemos en rojo, dice se redondea por exceso. Bueno, ¿cómo es eso de redondear por exceso? Tenemos aquí una tabla en la que podríamos entender un poquito mejor cómo es ese redondeo por exceso. Dice, si tenemos datos en nuestra muestra en donde tenemos solamente números enteros y cuando calculamos C, por ejemplo, nos da 5.75, vamos a redondear a 6. Ahí pareciera ser un redondeo común y corriente, pero bueno, el redondeo por exceso implica que, por ejemplo, si hubiéramos tenido 5.12, por el solo hecho de tener decimales, voy a redondear a un entero siguiente, que en este caso es 6. ¿Sí? No importa cuál sea el decimal. Veamos ahora datos con un decimal. Tenemos 3.2, cuenta con un lugar decimal nuestro dato original, o nuestros datos originales todos deberían llevar un decimal. Y cuando calculamos el valor de C, nos dan todos estos decimales de acá. Bueno, nada más por el hecho de que ya tenemos decimales, tendríamos que hacer el redondeo. Nada más que aquí es sumamente importante que podamos observar que nuestro dato original llevaba un decimal. Entonces yo debo redondear a un decimal. Como puedo observar aquí, mi primer decimal es 3. Pero como hay un segundo decimal, entonces este primer decimal lo voy a subir al siguiente, por eso 2.4. Ahora, cuando tengo dos decimales, aquí tenemos 11.13, es un ejemplo del dato. Y cuando calculamos el valor de C, como tengo dos decimales, pero después de esos dos decimales tengo más, entonces quiere decir que el segundo decimal lo debo redondear, en este caso a 3.25. De 3.24 pasa a 3.25.
Y bueno, para los demás es exactamente lo mismo. Aquí tengo 3 decimales, entonces considero mis 3 decimales y como hay un cuarto decimal o más, entonces lo que hago es redondear al siguiente decimal, pero el tercero. En este caso 1.422. Y así podría seguir nuestra tabla. Bueno, esto es la estructura de nuestra tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Es, por decirlo así, las columnas que debe llevar nuestra tabla. En este caso es el límite inferior, es decir, dónde va a empezar nuestra clase, el límite superior, dónde va a terminar la clase, la marca de clase, que es el promedio de estos dos de acá. ¿Sí? Ahorita veremos más adelante cómo se construye. La frecuencia absoluta, que es FI, la relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Debe llevar estas columnas nuestra tabla. Ahora veamos un ejemplo de cómo se haría. Dice, si la variable cuantitativa es discreta, o sea, no tiene decimales en este caso. Dice, se aplica una encuesta a 40 escuelas con el fin de observar el número de niños que estudian en ellas, obteniéndose lo siguiente. Todos estos son los datos que obtuvimos. Lo primero es observar dos datos principalmente acerca de esto que tenemos acá. Uno es cuál es el valor más grande, que en este caso el valor más grande es 134, y el más pequeño, que en este caso el más pequeño debe ser 42. Tenemos a estos dos. Ahora, otro dato que vamos a ocupar va a ser el dato del número de elementos que tenemos en nuestra muestra, que en este caso aquí dice que son 40 escuelas. Entonces de esta manera vamos a calcular nuestros 3 elementos para armar nuestra tabla. Dice entonces que vamos a tomar nuestro rango. Para calcular el rango, como sabemos, dijimos el valor más grande menos el más pequeño. El más grande es 134, el más pequeño es 42. Entonces, si hacemos esta resta nos dará 92. 92 es nuestro rango. Ahora, el número de intervalos dice que va a ser 1, si ustedes recuerdan, más 3.3 logaritmo de n. Pero n, como vimos en la imagen anterior, n es 40. Entonces, vamos a poner esto en nuestra calculadora y cuando tengamos esto en nuestra calculadora, vamos a obtener un resultado de 6.29. En este caso, acuérdense que el número de intervalos se redondea de manera sencilla, común y corriente, como lo hemos venido haciendo antes. Entonces, esto se redondearía a 6. Ahora, la amplitud de la clase, tamaño o ancho de la clase, va a ser el valor del rango, que en este caso rango es 92, entre el valor o el número de intervalos, que en este caso sería 6. Si hacemos nuestra división de 92 entre 6, obtendremos 15.3333. Esto, como se redondea por exceso, lo estaríamos redondeando a 16. Entonces es importante, sobre todo para el armado de la tabla, vamos a ocupar los dos datos en este caso, que son el número de intervalos, porque me dice cuántas categorías voy a hacer, y aquí me dice la amplitud de la clase, me dice de qué tamaño van a ser cada una de esas clases. Voy a hacer 6 categorías y de tamaño 16 o de ancho 16. Ya que calculamos nuestros 3 elementos, rango, número de intervalos y amplitud de clase, entonces vamos a armar nuestra tabla. Como ustedes podrán recordar, nuestro valor más pequeño era 42, entonces nuestra tabla la iniciaremos precisamente de ese valor. Vamos a poner que nuestra tabla empieza en 42. Sumamos 16, que era el ancho o amplitud de clase. Luego, nuestra siguiente clase va a empezar en 58.
Tomamos 16. Y así vamos a seguirnos, ¿no? La siguiente sería 74 más 16, que nos daría 90. Luego de 90 a 106, sumando 16. De 106 hasta 122. Y la última clase de 122 a 138. Bueno, como ustedes se fijaron, hice uso de corchetes y paréntesis. El corchete significa que todavía se considera ese valor. Por ejemplo, en el primer intervalo empezaría mis categorías de 42. Pero como se pueden dar cuenta, tiene al final un paréntesis circular. Eso significa que en este caso nuestra categoría va a acabar un poquito antes del 58. Si tuviéramos un valor 58, estaría ya considerándose dentro de esta otra categoría, porque esa dice que empieza a partir de 58. Bueno, como ustedes se acordarán, dijimos que XY es la marca de clase. La marca de clase la vamos a calcular promediando los valores estos de límite inferior y límite superior. Por ejemplo, para la primera marca de clase sumaría 42 más 58, lo que me da 100. Divido 100 entre 2 para sacar el promedio y eso me estaría dando 50. Luego 58 más 74 me dan 132. 132 entre 2 me dan 66. Y así lo seguiré calculando para cada uno. 82, 98, 114 y 130. Así se va armando nuestra tabla. El resto pues ya es un poquito más familiar para ustedes. FI es la frecuencia absoluta y esta va a ser importante considerarla. Aquí, por ejemplo, me están diciendo para mi primera categoría que tengo que considerar los valores de 42 hasta un poquito antes de 58. Pero como ya dijimos que estamos manejando solamente números enteros, realmente vamos a considerar para esta categoría valores desde 42 hasta 57. Entonces vamos a regresar a nuestros datos y vamos a buscar datos entre 42 y 57. Si ustedes checan, tenemos 1, y 2. Son los dos valores que tenemos aquí. Luego, para la siguiente categoría serían valores entre 58 y un poquito antes de 74, o sea 73, entre 58 y 73. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 valores. 5 valores. Así seguiremos armando los demás. Tendríamos aquí el siguiente 15, 9, 6 y 3. Cuando sumemos todos nos deberá dar 40. Ahora, como ustedes saben, en este caso HI es el resultado de dividir cada una de las FI entre el número total de datos. En este caso 2 entre 40 nos va a dar 0.05. Vamos a poner siempre 3 decimales. 0.125 de dividir 5 entre 40. 15 entre 40 nos da 0.375. 9 entre 40 me da 0.225. El siguiente me da 0.150 y 0.075. Cuando sumemos nos va a dar 1. Las siguientes son las acumuladas. La primera es frecuencia absoluta acumulada, que como sabemos estaba para acá. Sumamos la siguiente,
Sumamos la siguiente y así nos seguimos. Y la última columna será exactamente lo mismo. Por lo tanto, tendríamos esta tabla como resultado. Hasta ahí ya está armada nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ahora tenemos un ejemplo en el que vamos a contar con datos que tienen punto decimal. Dice, en un comercio se dispone de los datos de la venta semanal en miles de pesos para las últimas 30 semanas y tenemos ahí las ventas. Importante identificar tres cosas. Primero, es para las últimas 30 semanas, o sea que n vale 30. El valor más grande de los que tenemos acá, 15.8. Y el valor más pequeño, 12.1. Tenemos entonces esos tres datos importantes para nuestro cálculo de los tres elementos iniciales. Tenemos primero que calcular el rango. El rango, como ya habíamos dicho antes, es el valor más grande, que en este caso dijimos 15.8, menos el más pequeño, 12.1. Esto nos estaría dando un rango de 3.7. Ahora hallamos K mediante la fórmula de Sturks. Entonces en este caso sería 1 más 3.3 logaritmo base 10 de n, que n era 30. Entonces, si ponemos esto en nuestra calculadora, la calculadora nos va a dar un resultado de 5.8745. Esto lo tenemos que redondear por redondeo normal a 6. Ahora, me piden que determine la amplitud de la clase. La amplitud de la clase se calcula, entonces dijimos, dividiendo el rango, que en este caso es 3.7, entre el número de clases, que ahora el número de clases son 6. Al hacer esa división, obtenemos un valor de 0.6166 y así 6 indefinidamente. En algún momento me pondrán un 7. Pero, como en este caso tengo que redondear, pero ¿a cuántos decimales redondearé? Bueno, importante, como ya habíamos visto antes, el observar que cuento con un decimal en todos mis datos con los que empecé, entonces debo redondear a un solo decimal, pero como tengo un segundo decimal, redondeo por exceso y ahora mi amplitud de clase o ancho de clase será 0.7. Entonces tenemos ya nuestro número de categorías y nuestro tamaño de cada una de ellas. Vamos a hacer 6 categorías de ancho 0.7. Entonces no debemos olvidar que tenemos que nuestro primer dato o nuestro dato más pequeño es 12.1. Entonces vamos a empezar a partir de ahí. Tendremos entonces nuestra primera categoría va a empezar de 12.1 más 0.7 va a quedar en 12.8. La siguiente de 12.8, ya sabemos qué significan esos paréntesis, a 13.5. La siguiente de 13.5 a 14.2. De 14.2 a 14.9. Catorce punto nueve, 15.6 y la última de 15.6 a 16.3. Bueno, nuestras marcas de clases pues tendríamos que sacar promedio entre los dos valores de nuestros intervalos. Nuestra primera marca de clase sería sumar 12.1 más 12.8, eso nos da 24.9. Y después 24.9 dividirlo entre 2, obtendría 12.45. Luego 13.13.
13.15, perdón. 13.85. 14.55. 15.25 y 15.95. De forma tal que lo siguiente es poner nuestra frecuencia absoluta. Tenemos que buscar, en este caso, valores entre 12.1 y 12.7 realmente, ¿no? Porque el 12.8 ya es parte de nuestra segunda categoría. Entonces, entre 12.1 y 12.7. Tenemos obviamente a este primer dato y a este otro. Tenemos dos. Luego en nuestra segunda categoría debemos tener valores entre 12.8 y 13.4, porque el 13.5 ya es parte del segundo. Entre 12.8 y 13.4. Tenemos 1, 2, ese ya forma parte de esta primera categoría. 3, 4, 5, 6 y 7 datos. 7 datos. Y así nos vamos a seguir buscando los demás datos. Vamos a tener para la siguiente categoría 4, 6, 5 y 6 datos respectivamente, para un total de 30 datos. Lo comprobaríamos con la frecuencia absoluta acumulada, que sería 2, 9, 13, 19, 24 y 30. Nos dio 30. Entonces vamos a dividir para la frecuencia relativa cada valor, aquí 2, entre 30. 2 entre 30 nos da 0.066. Lo redondeamos a 3 decimales. Luego 7 entre 30, lo que nos daría 0.2333. Lo redondeamos para todos los casos. 4 entre 30. 6 entre 30. 5 entre 30. Y 6 entre 30 nuevamente. 2 entre 30. 9 entre 30. 13 entre 30. 19 entre 30. 24 entre 30. Y 30 entre 30. De esta manera queda completa nuestra tabla. Y bueno, aquí se las presento con números bonitos. Recuerden que esta presentación que estamos usando para este video la tienen ustedes también dentro de sus materiales. Eso es todo. Saludos.